Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola Flor, Hola, Juanita, ¿cómo va? ¿cómo Hola, anda? Hoy Solana. voy a estar sin cámara, pero estoy. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver si está. Hola. Bueno, me acabo de comer 3 tostadas. Así que espero no estar También. muy lenta. 3 tostadas con un queso untable de búfala que compré la semana pasada y nunca lo había abierto. Ay, que por el amor de Dios, qué cosa tan rica, no saben lo que es eso. ¿De qué marca Flor Increíble. dijiste? Pero ¿qué marca? No escuché. Un queso untable, porque fue así. Fue una quesería y una fiambrería que hay por acá que vende fiambres como caseritos. O sea, como solamente le compra a productores chiquitos que sabe que no usan aditivos, tanto de quesos como de fiambre. Entonces siempre voy ahí. Y le pregunté al señor si no tenía algún queso untable, porque es difícil conseguir un untable que no tenga aditivos, muy difícil. Y yo a veces lo hago con yogur, pero bueno, últimamente no tenía muchas ganas y teníamos ganas de hacer sushi, entonces necesitaba un queso. Y en el barrio chino se consigue, pero acá el barrio chino me queda re lejos, no voy a ir nada más por un queso. Y me llama y me dice, te conseguí uno, pero es de búfala. Yo digo, qué raro, de búfala. Bueno, y como al final no hicimos sushi porque estuvimos con un montón de laburo, me quedó el queso ahí. Y no me tentaba mucho, porque no sé por qué, pero recién lo abrí. Fui por una tostada y terminé con 3. Es una cosa, pero no, riquísima. Después les voy a mandar una foto al grupo para que vean la marca, porque creo que se consigue en todo el país. Increíble, no saben, un manjar. Qué rico, hace Bueno, mucho que no como queso untable. Porque no hace, compré más. bueno, porque es difícil, muy. Sí, Lo más parecido al queso untable que podemos hacer en casa es el yogur, lo filtrás con sí. una bolsita de leche vegetal y queda casi un queso untable, que uno le puede agregar sal, o sea, queda riquísimo. Pero es difícil. Yo acá conseguí una vez uno que se llama de marca Rebelde, que no tenía ningún aditivo, era solamente leche y cultivos, pero lo conseguí una vez y después no lo encontré más. Después en el barrio chino hay uno que se llama Juan no sé qué, que es una lactería que solo hace queso untable, y es una locura. Lo que pasa es que duran poquito, duran, no sé, una semana, 2 semanas. Sí. El Yo de estoy Juan, a full haciendo no yo. sé qué, el de Juan no sé qué es buenísimo. Ya, Es yo acá en riquísimo. Rosario lo conseguí, es carísimo, pero buenísimo. Vos sabés que acá no es caro, Juana. Acá el medio kilo debe estar 500 pesos, una cosa así. No es caro. No, re bien. Pero bueno, en el barrio chino, hay que ir hasta allá. No, sí. Acá no hay nada, en Ramallo Sí. Bueno. Bueno, solamente el pero ahí súper. tienen, Solana no hay nada, pero tienen vacas. Sí. Sí, ahora estoy yendo a comprar manteca y leche ahí al tambo. Tengo que hacer unos Claro, kilómetros, eso. pero bueno, Yo cambio el poco no, queso que consigo por eso. claro. Eso no tiene Perdón, precio. Solana, ¿sabés que mi abuela, cuando teníamos la leche directa del tambo, lo que podés hacer es, vos la dejás, no sé qué hacía, la verdad, creo que la hervía y con la parte de arriba, en vez de batirla, esa cremita que quedaba arriba la metía en la heladera y nosotros la usábamos como el queso para untar las tostadas con miel. Ay, mira, La Solamente grasa. voy a lo probar. que Es que queda tiene arriba de la leche. muchísima gordura. Mucha. Eso lo ponía en un platito como una mantequera y se hacía, digamos, se cuajaba Mira, solo, Ay, por cuajaba Dios, solo. qué rico. Qué rico. Eso lo tiene voy a una cantidad de intentar. nutrientes, pero increíble. La cantidad de vitamina A y D que hay ahí no se puede creer. Lo voy a intentar. Después les cuento. Bueno, buenísimo. Qué rico. Bueno, clase de hoy. La clase de hoy es casi toda práctica, así que por ahí va a estar buena que la vean otra vez y que tomen apuntes, porque aunque sea una vez en la vida, el cálculo de proteína lo tenemos que hacer, o por lo menos una vez según nuestra etapa biológica, ¿sí? No sé, por ejemplo, en un embarazo o en una lactancia, en una menopausia, o en un varón después de los 50, o en un chico de 20 que está entrenando como Valentín y quiere desarrollar masa muscular. Bueno, el cálculo proteico es una cosa importante
que debemos hacer cada tanto, cada 2 años, a lo mejor, una cosa así, cada 2 o 3 años. Es mucha práctica y es un poco como la columna vertebral del curso de nutrición. Vieron que nosotros tuvimos clases y clases de cuestiones teóricas, emocionales, bueno, lo de hoy es bien práctico, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar. A ver si puedo. Juanita, ¿pudiste ver la clase de la semana pasada? No, la de la semana pasada no, porque me parece que estaba metiendo mal el link y yo tengo un problema, como lo veo en la tablet, pero Sí. vos me mandás el WhatsApp al celu, le tengo que pedir a mi marido cada vez que me mandan un link que él me lo mande al mail. Entonces, ayer cuando Débora me lo mandó bien, bueno, me lo mandó y dije, bueno, no, primero escucho esta clase, lo iba a escuchar esta mañana, pero no me quería perder el vivo, entonces, bueno, eso. Listo. Bueno, cualquier cosa avísame y te vuelvo a pasar el link por mail. Avísame. Bueno, dale, pero... Perdón, ya lo tengo, gracias, Flor. Bueno, buenísimo. Bueno, no de nada. A ver quién está en el chat. Vicky. Buenísimo. ¡Ay, qué bien! Bueno, me alegro. Qué bien, Vicky, qué buen regalo te hicieron. Me encanta Cataratas. Tengo unas ganas de conocer. Bien, buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo organizamos nuestras comidas? ¿Sí? ¿En qué tenemos que pensar? Y esto en líneas generales, ¿sí? No solo para almuerzos y cenas, sino también para los desayunos y meriendas, ¿sí? Es súper importante. Entonces, todo lo que aprendamos hoy les va a servir como clave para armar cualquier comida. Lo primero es el desde dónde, o sea, desde qué punto de partida nosotros empezamos a pensar en cómo organizar un plato, ¿sí? Antes, lo que hacíamos, lo que nos enseñaron, ¿no?, en la carrera de nutrición, era que la forma de elaborar un plato era contando calorías, ¿sí? Lo que nosotros primero hacíamos era conocer la edad del individuo, conocer cómo era su nivel de actividad y su índice de masa corporal, en base a eso, hacer una estimación de cuántas calorías esa persona podía llegar a necesitar por día, y después dividir ese total de calorías en 4, 5 o 6 comidas, ¿sí? Ese era nuestro desde dónde desde la nutrición tradicional. Hoy por hoy sabemos que contar calorías no funciona, ¿sí? Que nuestro peso y nuestra salud nada tiene que ver con el recuento total de calorías que ingerimos, sino con cuáles son los nutrientes que nosotros le aportamos a nuestro organismo, ¿sí? Porque nuestro metabolismo se modifica o funciona según el nutriente. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de nutriente que explicamos cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas y cuáles son las proteínas? Bueno, hoy nos vamos a referir a esos 3 macronutrientes. Macronutrientes porque necesitamos mucha cantidad, ¿sí? Incluir por día para que nuestro cuerpo funcione bien. Acá yo les puse 2 enlaces, 2 links de videos que son re interesantes los dos, para entender esto de por qué contar calorías no funciona para tener ni una buena nutrición, ni una buena salud, ni un buen metabolismo. Si uno es de La Rosa, el otro es de Jaramillo, cuando tengan un ratito, se los recomiendo porque están re buenos. Otra de las cuestiones importantes, antes de avanzar un poco más, que tenemos que desmitificar, son 2. Primero, la primera es el número de comidas al día que tenemos que hacer, ¿sí? Veníamos de la base de sí o sí tenés que desayunar porque si no el metabolismo no se activa, tenés que almorzar, tenés que cenar, tenés que hacer colación, ingesta, bueno. Hoy sabemos que todo esto es variable, ¿sí?, en el transcurso de nuestra vida. Quizás cuando somos niños y en plena edad de crecimiento y desarrollo sí necesitemos 4 o 5 comidas, pero cuando ya somos más adultos y nuestra vida se va poniendo un poco más sedentaria, ya no necesitamos comer 5 veces al día, aunque quizás si somos adultos y entrenamos 4 o 5 horas al día porque hacemos un deporte de élite, posiblemente sí, pero digo, no es obligatorio, ¿sí? Lo que recomendamos es intentar, a ver, para un adulto mayor que ya está desarrollado, ¿sí?, sea hombre o mujer, que no está pasando ni por un embarazo, ni por una lactancia, ni por la recuperación de un accidente grande, se recomiendan 3 comidas al día,
¿sí? Entre 3 y 4, y no mucho más que eso. Hay situaciones especiales en las que necesitamos comer más veces al día, ¿sí? Pero bueno, no es lo más habitual. Esa es una, o sea, el fraccionamiento alimentario, que depende de cada uno, ¿sí? Depende de nuestras rutinas, de nuestros horarios de trabajo, de cuáles son los momentos en el día en los que nos sentimos con más hambre. Es súper individual y es algo que ustedes tienen que establecer, ¿sí? Que es importante que digan, bueno, yo siento hoy que necesito comer 3 veces al día para andar bien, o 4, o 1, no importa, pero es algo que tenemos que establecer para después intentar cumplirlo, ¿sí? Porque nos ordena, o sea, establecer el fraccionamiento alimentario o establecer cuántas veces al día vamos a comer, nos ordena, es un ordenador, nos da una especie de rutina que, si bien podemos romper el fin de semana o cuando sea, para el día a día nos ayuda, ¿sí? Porque nos ayuda también a hacer compras, a organizar lo que vamos a comer. Esa es una de las cuestiones que tenemos que desmitificar. Y la otra es esto de la pirámide alimentaria, de que teníamos que comer muchas porciones de cereales al día, arroz, fideo, galletita, pasta, fruta, y después poca carne, poca grasa, ¿sí? Hoy por hoy podríamos decir que la pirámide debería estar invertida, ¿sí? Porque hoy sabemos que es mucho más importante cuidar el metabolismo y que nuestro metabolismo se afecta cuando consumimos azúcares, que llegar a un cierto número de calorías. Ustedes piensen que lo que nos muestra esta pirámide, la vieja, ¿sí? La que todavía muchos profesionales siguen usando, es que cubríamos el 60 o 70% de nuestras calorías con carbohidratos, ¿sí? Hoy a lo que aspiramos es a cubrir el 60 o el 70% de las calorías que ingerimos con grasas de buena calidad y con proteínas de buena calidad, y no tanto con carbohidratos. O sea que podríamos decir que está literalmente invertida. Y no sabemos si dentro de 20 años no se va a volver a invertir, porque la realidad es esa, ¿sí? Que esto es información, ¿sí? Después, lo que nosotros deberíamos hacer como individuos es hacer pruebas y ver qué nos hace sentir mejor, con más energía, más alertas, más despiertos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de un plan de alimentación o de una rutina de alimentos que son importantes y que podemos sostener en el tiempo, ¿sí? Porque eso es clave. Intentar alimentarnos de una forma sostenible y sustentable, ¿sí? Primero que sea flexible, que no nos prohibamos nada. Que podamos poner en la balanza no solo lo que sabemos que es bueno, sino también lo que nos hace bien, lo que nos hace acordar a cuando éramos chicos, lo que nos representa culturalmente también, ¿sí? Después, que la alimentación sea localista, ¿sí? Yo creo que el mundo está tendiendo bastante a eso, a tratar de alimentarnos con los alimentos que más cerca producimos, y eso tiene toda la lógica del mundo, porque tiene que ver con disminuir la huella, con cuidar los recursos, ¿sí? O sea, mientras más cerca de donde nosotros vivimos se produzcan los alimentos que ingerimos, más cerca vamos a estar de que la alimentación sea cada vez más equitativa, ¿sí? Después, que no me aumente el estrés. En general, cuando uno se pone muy inflexible o cuando adopta un sistema de alimentación muy restrictivo, se estresa, ¿sí? No siempre, pero a veces pasa. Y después que logre tener ese equilibrio o ese balance entre lo que más o menos sabemos que nos hace bien y lo que nos gusta, ¿sí? Bueno, acá tienen una pantalla de esto que ya dije, de cuán importante es establecernos un cierto número de comida, que incluso hasta puede ir cambiando, que no tiene que ser todos los días igual, ¿sí? Que hasta puede ir cambiando de un día al otro. Por ejemplo, hay días en los que uno quizás hace un ejercicio en particular, o tiene una actividad laboral muy exigente, porque tiene que caminar, no sé, supónganse un vendedor que 2 veces a la semana tiene que caminar 70 cuadras yendo de un negocio a otro. Bueno, probablemente los días que camine 70 cuadras, o quizás al otro día, sienta más hambre o más necesidad de incluir alimentos que cuando no lo hace.
Entonces, un esquema o un sistema de alimentación lógico responde a todo eso también. Si me muevo más, probablemente voy a tener más necesidad de incorporar nutrientes. Entonces, un día puedo hacer 3 comidas y al otro día 4. ¿Por qué no? Digo, intenten tener la flexibilidad suficiente como para poder ir variando esto. E incluso también, que una cosa que hablamos con Valentín, el tema del clima, ¿sí? Y de la estacionalidad. En general, en invierno, necesitamos incluir mucho más nutriente y mucho más cantidad de alimento que en verano. ¿Sí? En verano, para hacerle frente al calor, el cuerpo no necesita tanta energía y tanto combustible como sí para hacerle frente al frío. Entonces, si vieron la clase anterior y se dieron cuenta de la importancia que es no climatizar en exceso los ambientes, si nosotros logramos eso, bueno, entonces también tenemos que adaptar nuestra alimentación a eso. Es normal en invierno comer más, o quizás en invierno hasta tener 1 kilo o 2 kilos arriba, y en verano 1 kilo o 2 kilos abajo. Digo, son variaciones de peso hasta naturales, ¿sí? Bien. Una cosa importante, que esto ya lo hablamos durante todo el curso, y más o menos, por lo menos los que estamos hoy acá, yo sé que todos lo manejamos, es que intentemos evitar todo lo que son ultraprocesados o productos industrializados. A ver, por lo menos para lo que es la organización de nuestras comidas en casa. Y el por qué más importante es, primero, por la concentración de edulcorantes que tienen, ¿sí? Endulzar un producto con edulcorante es mucho más fácil que endulzarlo con azúcar. Entonces hasta cosas que por ahí a uno no se la venden como light, suelen tener edulcorantes. Eso es una cosa importante. Y los edulcorantes para nuestro metabolismo son terriblemente nocivos porque lo confunden, ¿sí? Entonces es importante evitar el consumo de edulcorantes. Ni hablar de la batería de aditivos químicos que tienen los ultraprocesados, ¿sí? De todo tipo, algunos que son muy agresivos para nuestro organismo y otros que no tanto, ¿sí? Uno de los problemas más grandes que tienen los ultraprocesados son las grasas de baja calidad, ¿sí? Porque la materia prima de baja calidad es más barata, ¿sí? El aceite de girasol, el aceite de soja, las margarinas, y no solamente son más baratas, sino que nos permiten que los productos duren más, porque no se enrancian. Imagínense ustedes, una galletita dulce que yo hago con manteca y la saco a la venta, tiene un periodo de duración mucho más corto que una galletita que yo hago con margarina, porque la margarina es un químico industrializado que dura hasta la eternidad, y la manteca es un producto mucho más noble que se va enranciando, ¿sí? Entonces va cambiando o modificando su sabor con el paso del tiempo, cosa que la margarina no. Entonces, bueno, a la industria le conviene usar este tipo de productos que le permiten a un producto comestible estar en una góndola durante mucho tiempo, casi sin alterarse su sabor, ¿sí? Y después, otro problema grande que tienen los ultraprocesados es el concepto es el índice glicémico. Algo ya estuvimos viendo y lo vamos a desarrollar en profundidad en la próxima clase, que en la próxima clase vamos a hablar de lista de compras y de índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es la velocidad con la que nos aumenta el azúcar en sangre luego de haber comido carbohidratos. En general, los ultraprocesados, como tienen cereales refinados y azúcares y edulcorantes y químicos, pasan todos sus azúcares muy rápido a la sangre, y eso es malo para nuestro sistema metabólico, ¿sí? Entonces intentamos evitarlo por todos esos motivos. Y tratamos de, por lo menos lo que es en casa y en lo rutinario, en el de lunes a viernes, que la comida que elegimos sea comida real, ¿sí? Sin químicos, sin nutrientes. Si conseguimos orgánicos, ya vimos los motivos. Si podemos producir algo en casa, bienvenido sea. Pero la idea, en grandes líneas, es intentar que sea lo más natural posible. Ahora, ¿cómo armamos un plato de comida ideal? ¿Sí?
Y esto no solamente, ya les digo, no solo en un almuerzo y en una cena, sino también cómo logramos que un desayuno y una merienda sean equilibrados, ¿sí? ¿En qué pensamos? Y la realidad es que en lo que más nos conviene pensar es en la proteína. Porque cada vez que nosotros llevamos adelante un evento alimentario o una comida, nuestro organismo lo que está esperando recibir es proteína. ¿Y por qué? Bueno, porque la proteína tiene una gran utilidad. Si vieron la clase del video anterior, vieron que nosotros a las proteínas las desnaturalizamos adentro del organismo en aminoácidos. Esos aminoácidos quedan sueltos en la sangre y el cuerpo los rearma en distintas proteínas según las necesidades que surjan en el momento, ¿sí? Hacemos proteínas de transporte, hacemos grupos proteicos que sirven para la liberación de hormonas, hacemos proteínas que después son estructurales o forman parte del tejido conectivo, del músculo, ¿sí? Entonces, en cada comida que nosotros hagamos, el cuerpo espera recibir proteína. No importa si es un desayuno, si es un almuerzo, si es una colación o si es una comida chiquitita porque no llegamos a la siguiente. El cuerpo espera recibir proteína y de hecho, para nuestro metabolismo y para nuestra salud es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque las proteínas nos dan mucha saciedad, nos nutren y en general tienen un índice glicémico bastante bajo. O sea, las proteínas no tienen mucha posibilidad de elevarnos el azúcar en sangre, salvo que estemos comiendo una cantidad atroz de proteína, ¿sí? Y por eso ahora está bueno que aunque sea una vez en la vida, calculemos más o menos, según nuestro peso, cuánta comida equivale a la proteína que necesitamos, ¿sí? Esto lo tienen en el apunte, en el PDF del curso de cocina y nutrición. Tienen explicado lo mismo que vamos a ver ahora, pero con otros ejemplos, ¿sí? Que también les puede servir. Lo que nosotros sabemos hoy es que nuestro organismo necesita recibir por día entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal por día. ¿Por qué peso ideal? Porque si nosotros tenemos muchos kilos de más, supónganse, estamos 10 kilos arriba del peso en el que nosotros sabemos que nos sentimos bien y que estamos sanos, bueno, tenemos que restar esos kilos que tenemos de más para poder hacer el cálculo de proteína. O lo mismo si estamos por debajo de nuestro peso. Supónganse, una mujer que habitualmente se siente cómoda y se siente bien pesando 55 kilos o 60 kilos, pero termina un periodo de embarazo, de lactancia, o se recupera de un accidente en el que perdió 5 kilos, bueno, yo tengo que hacer el cálculo de las proteínas que necesito en base al peso en el que me siento bien, no en el peso que estoy ahora. Eso es muy importante. Y también, esto puede variar entre un día y otro. Si un día comemos 1 gramo por kilogramo de peso por día, y al otro día comemos 1,5 y al otro día comemos 2, digo, no pasa nada. Otra vez, es extremadamente exagerada la cantidad de proteína que un ser humano tiene que comer por día para poder de algún modo dañar el sistema renal. Hay muy, pero muy pocos casos documentados, muy pocos, ¿sí? Esto no tiene que ser a rajatabla, ¿sí? Puede tener sus variaciones sin ser perjudicial. Digo, para nuestra salud es mucho más perjudicial el exceso de carbohidrato o de azúcar refinado, que ahora vamos a ver cuáles son, o el consumo de grasas de baja calidad, que excedernos con las proteínas. Que, por ejemplo, si por día necesitamos 200 gramos de carne y nos comemos 300, no pasa nada. ¿Sí? Eso es muy difícil que eso nos pueda dañar. Yo les diría hasta imposible. ¿Sí? Lo que sí es costoso, porque si nosotros nos ponemos a analizar el valor que tiene la proteína, es el grupo de los alimentos más costosos y más caros, ¿sí? Entonces, a veces tampoco, por cuestiones de sustentabilidad, nos conviene exagerar, ¿sí? Porque
porque para la naturaleza es costoso poder hacer proteína de buena calidad. Bueno, un ejemplo, si peso 60 gramos, ¿sí? Y ese es mi peso ideal, voy a tener que consumir entre 60 y 90 gramos de proteína al día. Ahora, ¿cuánta proteína aportan los alimentos? ¿Sí? Nosotros sabemos que por cada 100 gramos de legumbre cocida, ¿sí? 100 gramos de, supónganse, lentejas, o garbanzos, o arvejas, tenemos aproximadamente 12 gramos de proteína. ¿Sí? Ahora, si vieron la clase pasada, vieron que nosotros tenemos dos tipos de proteína. Las proteínas de alto valor biológico o completas y las proteínas de bajo valor biológico o incompletas. ¿Sí? Las legumbres estarían dentro del segundo grupo. ¿Por qué? Porque le faltan algunos aminoácidos esenciales. Eso está bastante bien detalladito en la clase anterior. Después tenemos el brócoli o en general las crucíferas, que son los vegetales que más proteína tienen. Y fíjense, el vegetal que más proteína tiene, ¿cuánto tiene? ¿No? 3 gramos. Es un porcentaje bastante bajo. 3 gramos de proteína al día. Imagínense si ustedes tuviesen que cubrir sus proteínas con brócoli. Primero que sería imposible, porque las proteínas de brócoli son incompletas, y segundo que necesitarían 3 kilos de brócoli al día, algo que nadie podría comer, ¿sí? Después, los quesos en general tienen un muy buen aporte de proteína. Por cada 100 gramos, fíjense, tenemos 20 gramos de proteína, y como son de origen animal, son proteínas completas, ¿sí? Tienen todos los aminoácidos. Una particularidad de los quesos es que a medida que se van volviendo más duros, ¿sí? O más deshidratados, va aumentando su porcentaje proteico por cada 100 gramos. ¿Qué les digo con esto? Por ejemplo, que en 100 gramos de queso untable hay mucha menos proteína que en 100 gramos de parmesano, ¿sí? O de reggianito. Porque a medida que se van estacionando, van perdiendo líquido, pero la proteína va quedando, entonces se va concentrando. Después, las carnes también tienen un buen aporte de proteína. En general las carnes blancas, por ejemplo, no sé, el pescado, tiene un poquito menos de proteína que la carne roja, ¿sí? Por cada 100 gramos, por ejemplo, el pescado tiene 20 gramos de proteína y las carnes rojas tienen, no sé, 27. Pero bueno, uno para hacer el cálculo proteico utiliza un promedio, ¿sí? En el cual entra la carne blanca, las aves, el cordero, la carne de vaca, ¿sí? Nosotros estimamos que por cada 100 gramos de carne cocida estamos incorporándole al organismo 25 gramos de proteína, ¿sí? Por cada huevo, por cada unidad de huevo, estamos incorporándole al organismo entre 6 y 8 gramos de proteína, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos dejaban comer solo un huevo al día? Cuando un huevo al día aporta tan poca proteína, ¿sí? Yo les estoy diciendo que una mujer de 60 kilos necesita por lo menos 60 gramos de proteína, ya estamos hablando de 10 huevos por día para cubrir proteína. Si por ejemplo fuésemos vegetarianos, ¿sí? Que no consumimos carne, y tenemos que cubrir nuestra proteína con huevo y queso, estamos hablando de a lo mejor 100 gramos de queso y 6 huevos. Es muy fácil que esto se desequilibre, y yo lo veo un montón cuando hago consultas así con personas que en general tienen sobrepeso o tienen problemas de ansiedad o una mala conducta respecto de la alimentación. Ver que están comiendo poca proteína es lo más habitual, ¿sí? Porque es lo que más nos desordena. ¿Por qué? Porque cuando uno come poca cantidad de proteína, vive con hambre, vive ansioso. Y en general, cuando uno vive con hambre y vive ansioso, termina comiendo carbohidratos, galletitas, fruta, cosita, picotea, o sea, termina comiendo mal. Entonces se va haciendo como una bola de nieve, pero es lo más común de ver, ¿sí? Lo más común de ver es una alimentación deficiente en proteína, deficiente en grasa de calidad y muy alta en carbohidratos. Eso es lo que uno ve en el 80% de las consultas, de los casos. Y cuando uno lo acomoda un poquito,
uno se siente mejor, se siente más vital, más activo, con más energía, con menos ansiedad, ¿sí? El organismo se desinflama. Es lo más habitual de ver. Bueno, acá en este cuadrito les puse cuáles son Perdón, los... Flor, Sí, perdón porque tiene que ver con la anterior y si no te vas a ir de tema. dale. Una boludez, pero los mariscos. Los mariscos son similar, a ver, lo que tienen los mariscos que los hace tan particulares y tan nutritivos son dos cosas. Primero, los minerales. Los mariscos son muy altos en selenio y zinc, cosa que la carne de pescado no tanta, entonces eso les da un valor extremadamente alto. Y la otra es el omega 3. ¿Sí? Los mariscos tienen grasa omega 3, que es una grasa de excelente calidad para el organismo. Pero en cuanto al nivel de proteína, es similar al pescado. En general, por cada 100 gramos tienen 20 gramos de proteína. En general. Pero bueno, por eso Gracias. se vuelven, no de nada, se vuelven mucho más nutritivos que la carne de pescado de filet, digamos, por los minerales y por el omega 3. El marisco, si ustedes lo comparan, el marisco vendría a ser como la víscera comparada con el músculo. Por ejemplo, a ver, comer hígado de vaca es mucho más nutritivo que comer nalga de vaca. La comparación entre el marisco y la carne de filet de pescado, el filet de merluza o el filet de mero, es similar a la víscera con el bife de churrasco de músculo. ¿Sí? La cantidad proteica es similar, pero la cantidad de micronutrientes es abismalmente diferente. ¿Sí? Sabés que el otro día hice justamente, le decía a Pablo, le decía lo parecido al hígado, que es el calamar hecho con todo adentro, ¿no? Si vos lo hervís, hace una sustancia que es muy parecida cuando cocina. Yo hace años que no como hígado, ¿no? Años, estoy hablando 40 años. Porque no como carne, pero te quiero decir, sí consumo mariscos y le decía, es muy parecido cuando lo haces con todo, es muy parecido al sabor del hígado en mi cabeza, ¿no? Mira, Sí, bueno, vos, eso es no por los sabía. nutrientes, eso es Mirá por vos. los minerales que hay, impresionante. Bárbaro. Bien, buenísimo. Bueno, acá tienen como un recuento de proteínas, ¿sí? Por cada 100 gramos de alimento. Por cada 100 gramos de carne cocida, 25 gramos de proteína. Por cada 100 gramos de huevo, que equivale a 2 unidades. En general los huevos pesan 50, 55 gramos cada uno más o menos. Después los quesos y el yogur. Fíjense que la diferencia entre el queso y el yogur es que como el yogur es más líquido, tiene más volumen de líquido, eso hace que la proteína esté menos concentrada. Bueno, una vez que yo tengo hecho un recuento total de proteínas diarias, supónganse si yo necesito entre 60 y 90 gramos de proteína al día y habitualmente yo hago 3 comidas en el día, bueno, voy a necesitar entre 20 y 30 gramos por comida. ¿Sí? No importa si es un desayuno, un almuerzo, una merienda. A ver, por lógica, es más fácil incorporar la proteína en el almuerzo y en la cena que en los desayunos y en las meriendas. Pero aunque sea más fácil, tenemos que tratar de no perder ese foco y de en los desayunos y meriendas hacer el mayor esfuerzo posible por poner proteína, ¿sí? A través de los lácteos, que suelen ser un buen recurso, a través de los frutos secos, ¿sí? Que suelen ser un buen recurso, a través de los untables de frutos secos, o los huevos. ¿Sí? Si les gustan los huevos revueltos o duros, también está buenísimo. ¿Sí? Por ahí carnes para los desayunos y las meriendas, para nuestra cultura, es medio raro. ¿Sí? Aunque, a ver, se puede, tranquilamente una merienda puede ser 4 albóndigas. Digo, no estamos acostumbrados, ¿sí? No es lo más habitual, pero podría. Bien. Bueno, alto valor biológico, ¿sí? Vísceras, pescados, mariscos, huevos, carnes. Fuentes de proteínas de bajo valor biológico, hongos, crucíferas, las algas marinas, ¿sí? Las algas marinas son los vegetales de agua que más proteína tienen, ¿sí? Tienen un valor nutricional muy, muy alta, como todo lo que está en el mar. El agua de mar tiene proteína. ¿Sí? Tiene fitoplancton, que
adentro del organismo nosotros sabemos que ayuda a completar proteínas. Tenemos legumbres también aportando proteínas, tenemos frutos secos. Y los cereales, acá no los puse, pero los cereales también tienen proteínas, un poco menos que las legumbres. Por ejemplo, no sé, el trigo, el arroz, el maíz. Son incompletas, pero hay. Muy importante acá, tema de legumbres y cereales, ¿sí? La fermentación previa es clave para que las proteínas sean biodisponibles, ¿sí? Ustedes imagínense que si nosotros tragamos una legumbre sin masticar, como la tragamos va a salir, ¿sí? Y nosotros no podemos acceder a la proteína que está dentro de un tejido vegetal. Entonces, mientras más procesamiento y mientras más fermentación le demos a las legumbres, mejor vamos a poder aprovechar sus aminoácidos. Por ejemplo, una forma de la que a mí me encanta incorporar legumbres, bueno, aparte de las cosas que son muy ricas, no sé, como por ejemplo el fainá o el hummus o la ensalada de lenteja con huevo, que eso es digamos, bastante común. A mí me gusta mucho hacer, no sé si conocen las dos, no sé si se dice dosas o doyas, pero consiste en primero hacer una fermentación de la legumbre. Saben que la fermentación es siempre a través del remojo, con algún cultivo microbiológico como un poquito de masa madre o un vinagre vivo o un chorrito de kéfir o una cucharadita de yogur, algo que tenga probiótico, ¿sí? Que tenga microbios. Ponemos a remojar la legumbre durante 24 o 48 horas y después lo que se hace es, a la legumbre bien remojada, mixearla o licuarla o procesarla con un poquito de líquido y dejarla, agregarle sal o algún condimento que les guste, por ejemplo, no sé, curry, páprica, cúrcuma, algún masala, y dejarla fermentar un día más ambiente. ¿Sí? La legumbre procesada con el poquito de líquido necesario y los condimentos. Y el otro día se hacen como una especie de panqueques. Y se usa mucho en la cultura india. Es una cosa muy, pero muy rica y muy nutritiva, ¿sí? Imagínense, no sé, un panquequito de legumbre así, bien fermentada, bien hecha, con un poco de algo graso arriba. Por ejemplo, palta o manteca, o aceite de coco o alguna pasta de almendras. Y después algo proteico de alto valor biológico, un pedacito de queso, un tofu, una alga marina o un huevo revuelto. Tienen una merienda o un desayuno súper nutritivo, que quizás son cosas que podemos tener en el freezer, ¿sí? De eso vamos a hablar mucho la semana que viene. Porque para comer Perdón, sano, sí. Otra pregunta, porque Sí. acerca de porque yo hago mucho eso que decís, y yo no le Sí. pongo nada, pero lo que sí lo hago con tiempo, lo dejo 2 días hasta que veo que hay burbujitas y Sí, que hay actividad. ¿funciona igual? Exacto, Sí, que sí, está funciona vivo. igual. Funciona igual. Okay, Sirve okay. igual, pero siempre si le podés agregar algo mejor. Porque Okay. el bicho empieza a trabajar desde antes. Entonces, el sabor no se va a modificar, pero sirve igual. Claro, cuando vos ves que el agua naturalmente se está contaminando, que hay espuma, que hay burbuja, que los microbios que ya hay en el grano empiezan a multiplicarse. Sí, está buenísimo, Juana. Lo importante es el remojo. Si vos en tu casa tenés kéfir, y agregale, total no te cuesta nada. O si tenés yogur, le pones una cucharadita para que desde el inicio la actividad sea un poco más alta. Si no, Sí, vos ves recién actividad. cuando tengo poco tiempo, me parece que ahí sí le tiro Claro. el líquido de los fermentos, pero la verdad que siempre me da pena porque me los tomo, entonces me da Claro, pena tirárselo. está bien. No, porque eso termina en la basura, o sea, uno lo termina tirando o en las plantas, pero sí, Claro. te entiendo. Sí, 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 no, sí, 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 no. te entiendo. Bueno, buenísimo, bien. Lo importante Gracias. es fermentar, o sea, que la legumbre no la compremos en lata o la tiremos de la bolsa a la olla. Eso es lo importante, ¿sí? Bien, bueno, entonces, dijimos que para elaborar un plato ideal, en lo primero que pensamos, o en la columna vertebral,
es la proteína, ¿sí? Es lo que no nos puede faltar. Lo segundo innegociable es la grasa, ¿sí? Elegir una grasa que sea de buena calidad. Es otra de las cuestiones que en nuestra alimentación no tiene que faltar. ¿Y por qué? Bueno, porque la grasa es justamente lo que le va a dar textura al bolo alimenticio, ¿sí? En general, evitar el estreñimiento tiene mucho que ver con el consumo alto de grasa. Eso por un lado. Por otro lado, la grasa nos da saciedad. ¿Sí? Es un nutriente muy importante que nuestro organismo lo necesita para sintetizar muchas otras sustancias. Por ejemplo, ustedes piensan en que nuestro cuerpo es una bola de células y cada una de esas células tiene una membrana o una estructura lipídica o de grasa, ¿sí? Cada una de nuestras células está recubierta exteriormente por grasa. Entonces, si nosotros tenemos todos los días recambio celular, necesitamos grasa para poder hacer células sanas, ¿sí? Eso es súper importante. Y otro de los beneficios que tiene la grasa es que la grasa no nos aumenta el índice glicémico, ¿sí? Comer manteca, comer palta, comer nueces, comer aceite de oliva, comer coco, no nos mueve la aguja del azúcar en sangre. Y eso, para el ser humano, es súper valioso, ¿sí? Porque acuérdense de que tener curvas de glicemia desestabilizada nos aumenta la inflamación en el organismo, nos predispone a empezar a tener problemas hormonales, nos predispone a tener problemas en la piel, ¿sí? Es muy importante el aporte de grasa para el cuerpo y es uno de los nutrientes olvidados, porque ustedes piensen que durante muchos años la nutrición intentó ponerle un freno o un tope al consumo de grasa, ¿sí? Hasta acá, porque la grasa engorda, porque la grasa tiene mucha caloría, ¿sí? Cuando hoy por hoy sabemos que nadie engorda por comer grasa de calidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Lo muy importante en esto es que no se pongan un tope. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importa si se comen una palta o media? Lo que necesiten para estar saciados, o cómo van a estar midiendo cuántas cucharadas de aceite le van a poner a la ensalada, o por qué le van a estar sacando la piel de pollo si les gusta a un pollo que estuvo bien criado, ¿sí? O por qué voy a comer 3 nueces y no 15, porque a nosotros se nos enseñó a determinar la porción de la grasa, ¿sí? Porque la grasa teníamos el prejuicio de que engordaba. Hoy sabemos que lo que sí es muy importante es seleccionar la calidad de la grasa, porque hay grasa que es muy nociva para el organismo. Y cuando uno consume grasa nociva o grasa de muy baja calidad, es difícil sacarla del medio interno, ¿sí? Cosa que no pasa con el azúcar. Si nosotros, imagínense, comemos una burrada de azúcar, porque nos comimos una crema con frutilla, una frutilla con crema, o una torta, o no sé, algo con azúcar, o en vez de una fruta me comí 4, bueno, lo gasto, ¿sí? El azúcar se gasta, se consume como energía cuando yo paso un tiempo entre una comida u otra o cuando yo me muevo. Ahora, la grasa de mala calidad es muy difícil sacarla del organismo, se queda como molestando, ¿sí? Se queda como interrumpiendo el flujo de la sangre, se queda, es difícil, ¿sí? Entonces, sí hay que tratar de seleccionar bien las grasas que vamos a consumir. Esa es una cuestión muy importante, ¿sí? A la que realmente merece que le prestemos atención. Acá yo les puse, este es un cuadrito que hice yo de cuáles son las grasas perjudiciales para la salud, cuáles son las grasas buenas que podemos utilizar para cocinar y cuáles son los alimentos altos en grasa. Probablemente se me haya pasado alguno, pero también les puse, esto es del libro de Dr. Jaramillo, El milagro metabólico, ¿sí? Él pone, bueno, cuáles son las grasas buenas o las que podemos incluir en nuestra alimentación y cuáles son las malas, ¿sí? O las que tenemos que tratar de evitar. ¿Está? Hasta acá, dudas, pero voy a interrumpir un poquito la presentación para ver si hay alguna duda o alguien me quiere escribir algo o cómo estamos.
Hasta ahora, con lo que escucharon, ¿se sorprendieron de algo o más o menos es lo que vienen haciendo? Nada nuevo. Nada nuevo. Claro. Qué bien. No, yo quería preguntar el tema de las semillas de las grasas buenas que vi recién. En ese Sí. caso se tendría que fermentar antes, ¿no? También. O puedo comer semillas de girasol en crudo y va a aportar una buena cantidad de grasa. Sí, Sí. lo que conviene a la semilla de girasol es lavarla un poco, ¿viste? Lavarla con un poquito de agua oxigenada y después secarla y ya está, ya la puedes comer, ¿vale? Ok. Pero sí, no hace falta una fermentación, porque como es muy alta en grasa, la cantidad de antinutrientes que tiene la semilla de girasol es muy baja. Ah. A ver, también, por ejemplo, Sí, yo también a la preguntaba por eso semilla, también. sí, es baja la cantidad de antinutrientes. Tampoco está mal que vos decidas remojarla y después hacer una crema de girasol, un untable, y ponerle sal y condimentarlo, porque eso está buenísimo también. Pero no es estrictamente necesario. Pasa lo mismo con las almendras, con las nueces, con todos los frutos secos Ok. o así oleaginosos. Pero eso nada más. Yo las semillas de girasol las remojo capaz que 1 hora o 2 y después las pongo en el horno a secar con sal, quedan muy Ay, ricas. un snack, Son perfecto. Sí, adictivas. sí, sí, Son sí. riquísimos. Bien. Bueno, y tan buena que es la semilla de girasol y tan nocivo que es el aceite, ¿no? Digo, ¿cuánto tiene que ver el proceso que se utiliza en la pérdida de calidad del producto? ¿Sí? Igual que, no sé, una semilla de soja que es orgánica, que nosotros la usamos para hacer miso o salsa de soja o tofu, ¿qué diferencia con la semilla de soja transgénica que se hace, no sé, soja texturizada o que se hace aceite de soja? ¿Sí? Me da mucha gracia eso. La soja texturizada me parece algo que lo ponen muy arriba y no sé, me parece muy nefasto. ¿Y Perdón para... cuánto se usa? No, ¿y cuánto se usa? Vos vas por lo menos, no sé, acá a cualquier restaurante de comida vegetariana y en la mitad de los platos hay soja texturizada. Sí, creo que la soja está en todo, en realidad, en la comida vegetariana. Sí, sí, en todo. En todo, pero bueno, también hay, por eso digo, también hay productos de soja que son de buena calidad y otros que son nefastos como el texturizado de este. Bueno, bien, bárbaro. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a los chicos que lo quiero hacer para esta noche? ¿Cómo hacen con las semillitas de girasol? ¿Las ponen en remojo y después las secan y les ponen sal y la ponen al horno? Claro, después las escurrís y yo las esparzo en la fuente del horno con sal y lo pongo bien bajito, bien bajo porque se te queman. Claro, claro. Sí, sí, Descuidas un como ratito y se queman. yo hago eso con las semillas de calabaza, exactamente igual. Me Claro, mojo Pero las lo quedan manos, mismo. la tostadas esparzo. riquísimas. Claro. Genial, gracias. Lo voy a hacer esta noche. Bueno, eso está buenísimo. Las semillas de girasol tienen un montón de hierro. Me gustaría probar el untable no lo hice nunca. El untable es riquísimo. Yo tengo, si quieren les paso, tengo un recetario para hacer quesitos, uno de los cuales tiene semillas de girasol y queda increíble. Después te lo paso, haceme acordar. Bueno, dale. A todos, que lo estoy pagando Sí, una bueno, fortuna. A ese se los quesito, por paso. favor. No, te los paso en el grupo. Está buenísimo. Porque mi hija, hoy lo que hablaban es eso, mi hija quiere, o sea, le encanta todavía la tostada con el queso, y yo el queso hace 2 años que ni loca lo compro, y entonces le conseguí estos quesos untables que se venden acá en Rosario hay lugares que lo hacen bien, pero sale una fortuna. 500 pesos un potecito de chiquitito, no sé cuántos son, pero muy, muy caros. 180 gramos tienen. Nada, no, bueno. No, Juanita, esto que yo te digo, no sé, el recetario te enseña a hacer de almendras, de castañas y de girasol. Todos riquísimos. Genial. Tengo todo, pasá lo que ya estoy remojando las de girasol. Ahí se los paso. Bueno, Gracias. buenísimo. Bueno, Gracias y a los compañeros. No, por favor. Bueno, y el tercer grupo de macronutrientes importantes también, y además importantes no solo yo creo, a ver, los carbohidratos desde el punto de vista nutricional son poco relevantes, pero son muy relevantes desde el punto de vista cultural.
y desde el placer, o sea, es lo que nos excita, es lo que nos cambia el humor del día. Pero yo les digo, en el cuerpo el carbohidrato tiene muy pocas funciones, ¿sí? Y necesitamos muy poquita cantidad, muy poquitos gramos de carbohidrato al día para que el cuerpo funcione bien. Nosotros con el carbohidrato no hacemos células, ni epitelio, ni estructura, ni lo usamos para nada. Así es poquita, algunas células del cuerpo sí necesitan carbohidrato para funcionar, pero ya les digo, es poquita cantidad. Lo que pasa es que los carbohidratos son muy relevantes desde lo cultural, desde el placer, desde lo social, desde lo que nos dieron de chiquitos, ¿sí? Entonces, tenemos que ponerlos también, ¿sí? Acá en este cuadrito están ordenados según la cantidad de carbohidratos que aportan por cada 100 gramos, ¿sí? Los vegetales son los alimentos que menor cantidad de carbohidrato aportan, ¿sí? Porque por cada 100 gramos de vegetal, según qué vegetal, tenemos entre 3 y 20 gramos de carbohidrato, ¿sí? Los vegetales que más carbohidratos tienen son los feculentos, y yo se los puse en amarillito: papa, mandioca, boniato, batata, choclo o maíz, ¿sí? Pero los vegetales en nuestra alimentación, ¿qué aportan de macronutrientes? Casi no tienen proteína, prácticamente no, yo diría totalmente no tienen grasa, sí aportan carbohidratos. O sea que deberíamos intentar incluirlos, ¿sí?, en nuestra alimentación, porque aportan pocos carbohidratos y porque aportan muchos nutrientes, los vegetales, muchos micronutrientes, ¿sí? Vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, sustancias que son vitales para el organismo. Después tenemos, a medida que avanza el cuadro, los vegetales feculentos, los cereales, las legumbres, los derivados de las cereales y legumbres, o sea, todos aquellos alimentos que nosotros fabricamos a partir de cereales o legumbres, las frutas, ¿sí?, que también son puro carbohidrato, y los azúcares simples o los dulces, ¿sí?, la miel, las mermeladas, el dulce de leche, la sacarosa, el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructuosa, sí, que es un producto que se elabora a partir del maíz, que es de bastante mala calidad, tenemos que tratar de evitarlo. Las mermeladas, las golosinas, la pastelería, o sea, todo lo que nos gusta, todo lo que, si decimos, listo, esto no lo puedo comer nunca más, posiblemente terminemos estresados. Pero que si lo comemos todos los días, también posiblemente nos terminen afectando. Quizás no lo sé, cada uno más o menos sabrá, pero sí lo importante es que ustedes sepan que estos alimentos aportan azúcar, que el azúcar es poco relevante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y que el exceso nos puede dañar, ¿sí? A ver, los carbohidratos acá están anotados de menor a mayor. Y también en la próxima clase vamos a ver cómo los vegetales tienen un muy bajo impacto sobre el índice glicémico y cómo los azúcares simples, por ejemplo el azúcar de mesa o la miel, tienen un impacto muy alto en el índice glicémico, ¿sí? Nos hacen aumentar el azúcar en sangre de manera muy veloz y muy rápida, y eso nos desequilibra, ¿sí? Eso nos hace que al poco tiempo de haber comido un alimento con un índice glicémico alto, volvamos a tener como necesidad o ganas o ansiedad por comer otra cosa, ¿sí? Eso lo Claro. vamos a ver súper bien en la próxima clase porque es re interesante. Te hago una pregunta. Para, por ejemplo, comer un pan con mermelada, yo Sí. por lo general, cuando le doy a mi nene, le agrego manteca, me parece como Claro. que baja puede ser que no Súper. tenga tanto impacto. Exacto. Si lo comiera solo. Exacto. Primero, no todos los panes son iguales. Porque, por ejemplo, un pan de masa madre, al que vos fermentaste por mucho tiempo, y al que le pusiste algún porcentaje de harina integral, aunque sea un 10% de harina integral, tiene un índice glicémico mucho más bajo que un pan de celíacos, por ejemplo. Imagínate un pan de celíaco que está hecho todo con féculas. Fécula de mandioca, harina de arroz, fécula de maíz,
La fécula es la molienda más refinada del cereal. Es puro azúcar la fécula. Entonces, un pan de celíaco tiene un índice glicémico mucho más alto que un pan de trigo que tiene un porcentaje de trigo integral y que tiene masa madre. O una galleta de arroz, por ejemplo, tiene un índice glicémico mucho más alto que una rodaja de pan de masa madre. Después, al agregar grasa, eso lo vamos a ver re bien en la clase que viene, pero al agregar grasa, vos aumentás la velocidad de absorción del azúcar de ese alimento. Por ejemplo, una tostada con manteca y mermelada va a tener un índice glicémico mucho más bajo que una tostada solo con mermelada. Porque la grasa enlentece la absorción de los alimentos, ¿sí? El incluir grasa en la alimentación hace que el proceso digestivo sea más lento. Y en ese enlentecimiento, nosotros hormonalmente nos vemos favorecidos. Logramos mejor saciedad, mejor digestión, mejor bolo alimenticio y mejor resultado metabólico final. Acuérdense que el metabolismo se afecta en la última parte de la digestión, cuando nosotros absorbemos, o sea, pasamos a la sangre los nutrientes que comimos, ¿sí? Mientras más grasa, mientras más fibra, o sea, vegetales, y mientras más proteína haya en nuestra comida, mejor índice glicémico va a tener, ¿sí? Después hay muchas otras cosas que modifican el índice glicémico, por ejemplo, el moverse, ¿sí? O por ejemplo, el orden con el que nosotros comemos. Supónganse que nuestra cena va a tener vegetales de hoja verde, o sea, una ensalada, un churrasco y una porción de arroz, ¿sí? Un budincito de arroz. Si nosotros, el orden ideal sería primero la ensalada, que tiene mucha fibra y seguramente una grasa, por ejemplo oliva o palta, o algún aderezo casero que hagamos. Fibra y grasa primero, después proteína, nos comemos el churrasco, y por último el arroz. Vamos a tener un índice glicémico mucho mejor que si empezamos por el arroz. ¿Me entienden? A ver, esto es difícil de llevar a la práctica, porque a veces uno no sé, por ejemplo, si uno va a una parrilla y te traen, no te vas a comer la empanada de postre. La empanada siempre se come antes, o sea, no se puede aplicar esta regla a todas nuestras comidas, Sí, pero es información que por ahí es importante tenerla, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor, de nada. Es re interesante lo del índice glicémico, porque eso sí es importante considerar, ¿sí? Mucho más que las calorías. Perdón, es como vos dijiste, Flor, es información. Yo pienso que yo esta información no la tuve durante 40 años y me hice mierda, ¿no? Perdón por el vocabulario, me hice pelota. Pero la verdad es que saberlo como mamá y para la familia y para mí misma es información. O sea, qué sé yo, también a veces comemos menos afuera y eso está bueno. O sea, nos llevó a muchas cosas esta información. muchos Después cambios. cada uno puede elegir, ¿no? A mí lo que me pasa, por ejemplo, sabiendo todo esto, es que si yo sé que vamos a comer una comida un poco desequilibrada, que es habitual en mi casa, por ejemplo, no sé, que haya pizza, y bueno, yo con toda la carpa del mundo, primero preparé palitos de zanahoria, pedacitos de apio, un baba ganoush que tiene un montón de grasa, y puse en la mesa nueces, queso, y después, claro, cuando ya comiste la pizza, comiste vegetales, comiste grasa, entonces ya, claro, como dice Juana, o sea, uno sabiendo todo esto, no lo va a hacer el 100% de las veces, pero algunas veces puede meter su granito de arena para acomodar un poco las cosas. No, y por otro lado, esto que haces, que yo también lo hago, esto mismo, ¿no? Estas semillitas que le voy a dar esta noche a mi hija, también hace que no lleguen desesperados a la pizza con todo el hambre para saciarse con la pizza y un poco, también comieron un poco más de variedad. De hecho, Claro. eso yo también fue una elección mía. Yo amo las frutas y de hecho, ya ahora trato de no comprarlas, pero digamos, siempre sé que tengo que comer antes, porque si no me voy a comer 200 kilos de fruta. O sea, Claro. entonces trato de, o sea, pero es información, o sea,
te da la posibilidad de elegir la información, me parece que es re Claro. interesante. Y después también que uno sabiendo dice, ah, claro, con razón si yo meriendo solo fruta a la media hora me quiero comer el brazo de alguien. O sea, uno empieza como a hilvanar y atar Total. cabos y después lo ve en la práctica, todas estas cosas, cuando uno se vuelve un observador, después las termina comprobando. Sí, a mí me pasa con el jardín de Lolo que son veganos y a la mañana, claro, hay días que comen platos de frutas y de verduras a veces, y entonces cuando llega acá al mediodía tiene un hambre terrible, que me pide guiso, me pide cosas y se come 2 platos enormes, y hay días que por ahí hacen panes o sopas o otras cosas, y que viene acá y me dice que no tiene hambre y come como a las 4 de la tarde. Increíble. Y yo me doy cuenta enseguida, cuando llega y me dice que no quiere comer, bueno, no come y a las 3 de la tarde, ponele, me pide comida. Entonces capaz que ahí se come un plato de guiso o de algo. Qué Pero bien. me doy cuenta enseguida porque yo le pregunto qué comió y cuando comen fruta solamente Viene vienen desesperado. con hambre. Sí. Claro. Bueno, imagínense para el cuerpo de un niño que tiene todos estos requerimientos exacerbados porque ellos tienen que fabricar músculo, tienen que fabricar hueso. ¿Saben el costo nutricional de todo eso? ¿Cómo no va a Sí, yo por llegar ahí cuando desesperado? cuando va muy temprano trato de hacer algún panqueque o algo que ya vaya comido, digamos, porque Sin comen hambre, tipo 10 claro. de la mañana un refrigerio. Claro. Y entonces a veces llega allá y ni siquiera come la fruta y después ya come acá al mediodía, pero cuando comen solamente fruta o que él va más tarde, viene Ahora, desesperado de qué bien, digo, más allá de la filosofía del lugar, qué bien a los chicos como incentivarlos a comer todo ese tipo de cosas cuando están en grupo, porque es mucho más fácil. No, Que se animen a probar. son 15 niños que no sabes, no, es terrible. Qué Todos sentaditos, todos esperan para comer. A mí me encanta. bien. Pero Yo bueno, sí, a veces me preocupa la alimentación y cuando llego es como que le trato de dar todo lo que no comió. Qué bien, qué bien. Sí, Perdón, no te claro, porque... Juanita, perdón. No, perdón, yo interrumpí. No, era una pavada igual. No, qué lindo escuchar eso y pensaba cómo son los chicos que uno si los observa también ellos tienen mucha información para dar, pero le quería decir a Solana que no se preocupe tanto porque si después cambia, yo la mandé a un jardín igual y cuando empezó el colegio público, chicos, no, te digo, o sea, sufro entre la alimentación que le dan y los compañeritos con las Oreo y las papas fritas, creo que me voy, no sé, cada vez que falta me siento feliz. Y a la mañana se desayuna carne, así, se lo digo, o sea, pasé, Claro. esta mañana le dije, ¿qué está enferma? Y le digo, ¿qué querés desayunar? Y me dice, yo hago rapiditas todo el tiempo, y me dice, haceme rapiditas con carne, y le digo, ay, qué hija, rico. qué alegría. Qué Yo alegría. desayunaría, todos los días de mi vida desayunaría empanadas de carne. Para mí es el desayuno perfecto. No, pero aparte carne desmechada, no sabes lo que es la carne esa que les conté que conseguí en un pueblo de acá, que no, es impresionante. Qué bien, qué bien. Así que bueno, en el colegio público, chicos, es tremendo. No, en todos los horror. colegios. No va uno público y es un desastre igual, pero terrible. Ayer le pregunté qué se habían llevado las amigas y me dijo, Juani se llevó patitas, y le digo, ¿patitas con qué? Con sobrecitos de mayonesa. Un montón. Dice, los hidratos de carbono Mica, eran eso. claro. Y Mica se llevó los fideitos esos, ¿viste los fideos de colores? Me dice que vienen con el... le digo, no los conozco. Bueno, esos me dice. No, Sí, o sea, sí. todo. Es como que va desde el año ahí. Y iba a empezar salita de 3 el jardín y lo pospuse, salita de 4 y estamos en salita de 5 y sí, ahí. No tengo mucho. Sí, no tiene precio. Tiene precio. Bien, bueno chicos, les agradezco un montón. Ahí les paso bonito ese bebé, por Dios. Ahí les paso el recetario de los quesos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Es muy hermoso. Es muy lindo, muy grandote. ¿Cómo estás? Bien, está con ganas de que mamá termine. Me imagino.
Che, bueno, ahí les paso todo al grupito. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el Buenísimo. miércoles próximo. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, Valen. Bueno, nos vemos. Chao, Adiós. gracias. Juanita, gracias. Saludos. Chao, Nos vemos. gracias. Gracias. Chao, chao.